pretende ser un foro de encuentro pues, amistoso, informal, no por ello privado de la seriedad y el rigor que ha caracterizado siempre las actividades de la asociación en general y la Comisión de Igualdad en particular. Y que pues, seguimos el formato de invitar y pedir que nos ilustren con su conocimiento y su saber a pues siempre tres estamentos, digamos, ¿no? El académico, que a su vez se desdobla con la participación siempre de una persona de la sección juvenil, y el profesional, que también agradecemos especialmente porque la interlocución, el diálogo con el mundo práctico, en este caso con la actividad jurisdiccional, pues es imprescindible, ¿no? Y siempre nos ayuda mucho a completar nuestra visión académica, ¿no? Universitaria. En este caso nos acompaña, yo voy a mencionar nada más los nombres porque la presentación se la voy a dejar a Joan Agustí, María Rosario García Álvarez, magistrada del TSJ de Madrid. Yo creo que no te conocía personalmente, pero te he leído cuando estaba en el Supremo y después infinidad de veces tus resoluciones, tanto como las de Fernando y Joan y todas las personas del mundo judicial que nos han acompañado. Es un placer, Rosario. La profesora Maneiro, Yolanda Maneiro, profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, no necesita tampoco presentación, aparte de que en este caso pues es además una gran amiga, una gran querida y admirada amiga. Y Silvia Fernández Martínez, profesora ayudante doctora de también la misma Universidad de Santiago de Compostela, que seguramente nos hemos visto muchas veces o alguna vez, pero bueno, para mí eres todavía una jovencísima colega. Pues sin más, Joan, tienes tú la moderación a partir de ahora. Muchas gracias. Perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina. Bueno, solamente completar ya el avance curricular que ha hecho Carolina. Charo Rosario García Álvarez ingresa en la carrera judicial en 1987, ya en la instancia social desde el año 1991, y accede a la sala de suplicación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el año 2000. Esto es, estoy ahora sumando rápidamente, pues lleva más de 30 años en la jurisdicción social. Desde noviembre del 2021 es consejera del Tribunal de Cuentas, titular del Departamento Primero de Enjuiciamiento, y fue nombrada por el Pleno de dicho tribunal como presidenta de la Comisión de Igualdad. Paralelamente ha desarrollado una labor docente y de colaboración con distintas universidades, la Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos, la Autónoma y la Carlos III, y también como profesora asociada en ICADE. Ha publicado diversos trabajos y artículos en materias propias del derecho laboral, así como en el estudio de métodos alternativos de resolución del conflicto. Bueno, muchas gracias, Charo, porque además su invitación fue un tanto, digamos, improvisada y en fin, nos hizo un gran favor y fuimos a buscarla porque tiene un trabajo magnífico que a mí me impresionó particularmente sobre la discriminación por el aspectismo, aunque probablemente ella quizá lo amplíe o no, ya decidirá. Bien, muchas gracias, Charo. Cuando quieras tienes 20 minutos y yo a las 15 te haré un recordatorio de los 5 que restan. Gracias y cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Joan, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros y es un foro absolutamente privilegiado, con lo cual la responsabilidad es enorme porque es toda gente de muchísimo nivel. Efectivamente, vamos a ver, mi charla va a versar sobre la discriminación por aspecto físico porque en el año 2017, bueno, escribí un artículo y que Joan pues tuvo la ocasión de leerlo el año pasado y le llamó la atención y ese ha sido el motivo por el que me ha tratado de enganchar varias veces en este tipo de jornadas. Yo voy a hablar de la discriminación por aspecto físico, que se conoce como aspectismo, esencialmente derivado de la obsesión que existe hoy en el mundo actual por la apariencia física y que ha incrementado la sensibilidad hacia nuevos tipos de desigualdad o nuevos tipos de discriminación. Probablemente esto haya pasado siempre, pero es cierto que hoy en día hay una sensibilidad mucho mayor por diferentes tipos de inequidad.
¿Qué es lo que ha ocurrido con la discriminación o con el aspecto físico, si tenemos alguna experiencia a nivel internacional? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, podemos encontrar leyes, podemos encontrar algunos estados que tienen estatutos o normas municipales que sí contemplan la discriminación por aspecto físico, pero la experiencia ha demostrado que cuando se trata de este tipo de inequidad o de discriminación, los afectados tienen que ir normalmente a tratar de canalizar su defensa a formas tradicionales de discriminación, es decir, a lo que son las categorías tradicionales como el sexo, o puede ser la edad, o puede ser la nacionalidad, o puede ser la raza. De esta forma, todos aquellos que quieran reclamar una discriminación, ir en contra de una discriminación por apariencia física, van a encontrarse en una zona de limbo, de desprotección. La protección va a ser extremadamente difícil. ¿Qué era lo que yo me planteaba en este artículo? Pues en el artículo yo me planteaba si podría haber una vía para la protección del aspecto físico a través del último inciso del artículo 14 de la Constitución, es decir, a través de la concurrencia de una circunstancia personal. El problema, cuando yo empecé a abordarlo, yo lo encontré como especialmente complejo. Y especialmente complejo desde dos puntos de vista. Uno, desde un punto de vista que podríamos llamar cualitativo, y otro desde un punto de vista cuantitativo. ¿Por qué el problema es importante y es especialmente complejo desde un punto de vista que llamamos cualitativo? Porque cuando nos enfrentamos al tema de la belleza, empezamos con temas muy complejos. En primer lugar, el solo hecho de hablar de un estándar de belleza ya nos puede plantear ciertos problemas. En segundo lugar, porque vamos a trabajar con el concepto de atractivo físico como un valor social, es decir, como una utilidad racional de tipo económico que puede aprovecharse el empresario y de la que puede también aprovecharse el trabajador. Es decir, el atractivo va a ser un capital que va a traer el trabajador al mercado laboral, que le va a permitir venderse, pero que también va a permitir al empresario poder vender. Es una racionalidad de tipo económico y que le va a permitir incluso obtener determinados beneficios, pero también puede jugar en su contra. Al mismo tiempo, cuando hablamos de atractivo físico, de apariencia física, porque incluye la forma de vestir o la forma de adornarse, estamos hablando de una expresión de la personalidad, es decir, de una manifestación de la autodeterminación, de lo que es la propia identidad personal. Esto hace que el fenómeno sea muy complejo. Desde el punto de vista de importancia del problema, pues las encuestas, hay dos encuestas, la IMIO-CIS 2013 y 2016, que recogieron ya la importancia del problema del aspectismo. Concretamente, cuando se estudia la encuesta del 2013 por la Universidad Pública de Navarra, los perfiles de la discriminación en España, el análisis de la encuesta CIS 3000, ya revela que el aspectismo constituye, lo dice expresamente la encuesta, a nivel estatal un campo de estudio prácticamente inexplorado. Y no debería ser así, porque la encuesta del 2013, y esto lo corrobora después la encuesta del 2016, dice que la segunda causa de discriminación más vivida en el ámbito laboral es precisamente la discriminación por aspecto físico. Yo voy a leer textualmente lo que se recoge en la encuesta, en el informe que se hace de la encuesta del 2013. Dice: el ámbito de mayor riesgo de aspectismo es el laboral. El 3,9% de la población ha sido discriminada por su aspecto en este sector, lo cual quiere decir que más de la mitad de las personas que han sido discriminadas por tal razón lo han sido en el empleo, destacando el estudio cómo estos datos pueden parecer elevados. Sin embargo, si consideramos la creciente normalización de prácticas que claramente favorecen este tipo de discriminación, como la inclusión de una fotografía en el currículum, podemos más bien hipotetizar una subestimación en esta encuesta de la discriminación por aspecto físico. En el año 2013, las principales causas de discriminación eran sexo y edad exactamente iguales, la segunda aspecto físico y la tercera nacionalidad. Y en el año 2016 tenemos sexo, edad, nacionalidad y en cuarto lugar aspecto físico. Claro, esto nos lleva a plantearnos cuál es la importancia del problema que tenemos y si realmente el derecho laboral puede, no solamente puede, sino si realmente debe hacer algo ante este nuevo tipo de discriminación. Sobre todo teniendo en cuenta que las experiencias principales de discriminación indirecta, es decir, de haber sido testigo en el ámbito laboral, la segunda
causa más nombrada por los trabajadores es precisamente el aspecto físico. El aspectismo aparece definido en el informe sobre la encuesta de 2013 como la vulneración de derechos y exclusión de una persona por no ajustarse a los parámetros hegemónicos de belleza y a los estereotipos sociales ligados a la idea de normalidad y corrección en términos estéticos. En definitiva, es una experiencia de discriminación o de prejuicio sobre la base de la apariencia física. Puede jugar en favor o en contra de la persona. En favor, porque aquellos que responden a los estándares de belleza, los estándares de atractivo, los estudios han demostrado que van a recibir lo que se conoce como un beauty premium, es decir, van a recibir mayores beneficios sociales, hasta el punto de que los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, han evidenciado que en las negociaciones del salario pueden llegar a percibir hasta un 10 o un 15% más de salario. Pero correlativamente, al percibir mayor salario, todos aquellos que se desvían de los estándares van a recibir una penalización. Es decir, van a recibir una penalización, van a recibir un menor salario y van a tener menos oportunidades de promoción laboral. Luego, a la hora de estudiar también el fenómeno del aspectismo y de ver la complejidad con la que nos podemos mover a la hora de poder establecer normas de protección, descubro que cuando estamos hablando de aspecto físico o de características de las personas, nos vamos a mover en lo que se denomina como un continuum. Es decir, vamos a estar con unos rasgos que pueden ser perfectamente inmutables, como podría ser el lugar de nacimiento o podría ser la raza, y en el otro extremo del continuum nos vamos a mover con rasgos que son mutables, que son aquellos que el individuo elige de forma voluntaria y que son variables en el tiempo. Y en el centro vamos a tener rasgos mixtos. Por ejemplo, podría ser la obesidad, que puede deberse tanto a rasgos de comportamiento o como a una elección puramente voluntaria. Todo este juego de características mutables o inmutables a mí me hace descubrir en un determinado momento lo que es el concepto de inmutabilidad dentro de los estudios sobre discriminación, ¿no? El concepto de característica inmutable para poder lograr una mayor protección de todos aquellos factores de discriminación que puedan jugar contra la persona. Y además, el fenómeno del aspectismo, de la discriminación por aspecto físico, se revela también como muy complejo, porque cuando se quiere abordar, y esto lo he anticipado al principio, cuando quieres abordar la protección o cuando las personas quieren reclamar porque han sido discriminadas por razón del aspecto físico, normalmente lo que van a hacer es desviar la protección hacia categorías que yo encontré que eran categorías fuertes, es decir, categorías tradicionales de discriminación, como puede ser la categoría género, la categoría sexo, la categoría nacionalidad, la categoría expresión de la libertad religiosa e incluso la categoría discapacidad. Pero es muy difícil encontrar una reclamación en la que alguien vaya a decir que ha sido discriminado por ser feo o por ser, por ejemplo, gordo o por ser bajito. Esto hace que la protección del aspecto físico, a pesar de ser una discriminación enormemente sentida en el ámbito laboral, enormemente llevada a cabo, encuentra una protección muy difícil. También concurre otro factor que a mí me parece, sí, a la hora de repensar el tema, me ha parecido especialmente relevante, y es que aunque el aspecto físico lo podemos reconducir hacia otras categorías tradicionales, yo sí encuentro que podría funcionar como un sistema de protección para aquellos supuestos de vulnerabilidad múltiple, es decir, de discriminación múltiple. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar una reclamación por discriminación en la que sea mujer, pero en la que pueda concurrir otros factores. Por ejemplo, podría concurrir obesidad, podría concurrir una baja estatura o podría concurrir otros rasgos físicos
que yo creo que habría que valorar en el pronunciamiento judicial, es decir, no reconducir en un momento solo a lo que es la categoría fuerte de género, sino poder llegar, si las reclamaciones lo permitieran, a apreciar múltiples factores de discriminación, porque convierten al sujeto en el que concurren en vulnerado de muchas maneras, es decir, concurre una vulnerabilidad múltiple, ¿no? Y esto hace que los sujetos experimenten situaciones de discriminación muy intensa. No es lo mismo ser discriminada solo por el hecho de ser mujer o solo por el hecho de ser discapacitado, sino si eres mujer, si eres discapacitada, si eres obesa, si eres extranjera y si encima eres negra, el supuesto ya es tremendo. Las incidencias que hay, la concurrencia de factores de discriminación y el agravante que eso supone. ¿Qué han demostrado los estudios sobre aspecto físico? Bueno, pues se descubren muchas cosas. Por ejemplo, no solamente la mayor retribución que pueden percibir los trabajadores, que traen al mercado un capital estético, es decir, un capital estético que se valora junto con un capital estrictamente laboral, que sería el mérito y la capacidad y las habilidades profesionales, que el aspecto físico incide especialmente, y España despunta a nivel europeo en discriminación por aspecto físico en áreas urbanas, en trabajos que se consideran de influencia más que en trabajos de tipo físico, y que a mayor nivel cultural y mayor nivel educativo la discriminación por aspecto físico es mayor. Que, por ejemplo, en las mujeres en profesiones tradicionalmente que se han considerado femeninas, como puede ser recepcionista, como puede ser secretaria, la desviación de un estándar de belleza juega en contra de la mujer, pero, por ejemplo, cuando la mujer es especialmente atractiva o sexy, tiene una discriminación en contra en puestos de alta dirección porque son considerados tradicionalmente masculinos, o que, por ejemplo, la estatura juega en contra de los hombres y que la obesidad juega tanto en contra de los hombres y de las mujeres, pero especialmente más en contra de las mujeres. Proteger el aspectismo es especialmente difícil, como ya os he comentado. Normalmente las experiencias que hay a nivel internacional se han desviado hacia otras figuras tradicionales. Por ejemplo, la libertad de expresión religiosa, es decir, cuando la gente se acicala o lleva determinados ornamentos o vestimentas de carácter religioso, pues se traslada hacia la libertad de expresión religiosa. El sexo, a través de los requisitos, por ejemplo, Sex Plus, es decir, cuando se exige determinados vestuarios a una mujer, exigencia de falda, exigencia de tacones, o cuando se pide a los hombres que no lleven pendiente o que no lleven el pelo largo o que no, bueno, pues que no se pongan coleta. Hay algunos, yo encontré una resolución en Estados Unidos, una sentencia muy curiosa en la que se exigía a un hombre que no llevara la barba. Esto es lo que se consiguió la protección a nivel judicial porque el hombre era de raza negra y la petición de que no llevara barba tenía una incidencia negativa, no en él individualmente, sino en lo que es la raza negra, porque padecía lo que se conoce como foliculitis de la barba, que es una dolencia que afecta especialmente a los hombres de raza negra. En este caso, pues la empresa fue condenada a eliminar ese requisito. Luego hay un supuesto que es muy curioso y que yo os quería comentar porque me he enterado hace poco. Había, hace ya, me parece que fue en el 2003, se planteó una demanda colectiva, una class action contra la empresa, contra la marca de moda Abercrombie. Abercrombie en su día me hace gracia porque he descubierto que Netflix tiene ahora un documental precisamente sobre este caso, me parece que se llama White Hot. Bueno, pues Abercrombie elegía siempre dependientes, no solamente para el marketing en la publicidad, sino que elegía siempre dependientes pues, de unas determinadas características físicas, blancos, altos, delgados, guapos, si son ellos son musculosos, si son ellas con unos tipos estupendos, etc. Y todos los trabajadores que tenía en la trastienda o en los almacenes pues no respondían a estos parámetros físicos, tenían un aspecto totalmente distinto.
En su momento, cuando yo lo empecé, esto se pactó, se llegó a un acuerdo, no llegó a ir a tribunales. La empresa decidió pagar 50 millones de dólares por este asunto para zanjarlo. Y aunque en un principio se intentó llevar por el aspecto físico, se consiguió canalizar la demanda y por eso triunfó a base de un acuerdo pues, importante, económicamente hablando, porque todos los trabajadores, la exigencia de esos determinados rasgos físicos lo que producía era la exclusión de la contratación de personas de otras razas. Y además todos los trabajadores que estaban en la trastienda, por decirlo, eran o bien trabajadores latinos o bien trabajadores asiáticos que no respondían a los parámetros de imagen, de estatura o de peso que respondían pues, los trabajadores normales de la empresa de Abercrombie. A mí otra de las cosas... 5 minutos, Charo, perdona. 5 minutos, vale. A mí otra de las cosas que me parece especialmente importante a la hora del aspectismo es que yo creo que sería una buena vía para canalizar una de las discriminaciones emergentes más importantes, que es la discriminación por obesidad. La discriminación por obesidad, cuando es obesidad mórbida, una obesidad extrema, se ha tratado de llevar a la discapacidad. Pero esto solo funcionaría en casos muy extremos. La preobesidad, el sobrepeso, esas obesidades no mórbidas sí podrían protegerse a través del último inciso del artículo 14 de la Constitución como una circunstancia personal. Esta es una de las causas de discriminación emergente. Lo único que ya quiero, y voy a ir resumiendo para atenerme al tiempo previsto, lo que yo planteaba era en un juego un poco, bueno, pues un poco de un juego intelectual, era establecer los factores que a través de la jurisprudencia constitucional se pueden considerar como esenciales y cuya total concurrencia determinan que la categoría sea fuerte, es decir, lo que es el principio de prohibición de discriminación clásica. Encontrar una historia de discriminación, encontrar un grupo social de personas cohesionado, que sea identificable, que la diferenciación sea moralmente objetable, que vaya contra la identidad y que además el rasgo diferenciador sea irrelevante contra el trabajo. Estos 4 factores derivados de la jurisprudencia constitucional, cuando concurren, y siempre concurren en las categorías tradicionales, como puede ser la raza, como puede ser el género, hacen que estas categorías sean especialmente fuertes y que las leyes antidiscriminatorias que se dictan sean fuertes, porque hay una historia de discriminación contra las mujeres, es un grupo cohesionado, etcétera, etcétera. Pero no concurren en todos los factores de discriminación, no concurren en todas las categorías de discriminación con la misma intensidad, no concurren siempre con la misma intensidad en la discapacidad, no es la misma la historia de la discapacidad que la historia del género, y en el caso del aspecto físico no concurren todas ellas, pero sí podemos encontrar la concurrencia de algunos elementos, por ejemplo, en la obesidad, o podemos encontrarlo en algunas otras circunstancias personales del aspecto físico. Y esto las convierte en categorías débiles, pero no por ello en categorías carentes de una posibilidad de protección a través del último inciso del artículo 14 de la Constitución, es decir, por la concurrencia de una circunstancia personal que sería el aspecto físico. Básicamente este es el planteamiento del problema que yo puedo exponer en los 20 minutos. No sé si me queda algún minuto más, pero me quiero atener... No le oigo a Joan. Sí, un minuto. Sí, tienes un minuto. Charo, si quieres añadir algo más. Bueno, yo lo único que me gustaría especialmente también destacar es que me llamó mucho la atención cuando, bueno, pues estaba trabajando sobre este tema, es un trabajo de la profesora Rivas Vallejo, que, bueno, pues al analizar el artículo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, puso de manifiesto la inexistencia de casos de discriminación por obesidad, llamando la atención de que hay un artículo 37, el artículo 37 de esta ley, que prohíbe cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad. Es verdad que es una ley que tiene unos fines
específicos, que son la seguridad alimentaria y riesgos sanitarios para la salud pública, pero no debe desdeñarse la importancia de esta norma. Es decir, hay la inexistencia, o yo que conozca la inexistencia de casos por discriminación por obesidad, simplemente yo no conozco ninguno. La desviación hacia discapacidad, que yo la veo muy problemática, salvo en casos muy extremos, la veo especialmente problemática, pero sí la posibilidad, porque a nivel internacional el tema del sobrepeso ha sido objeto de numerosos estudios, es un hecho. La discriminación a la que se enfrentan este tipo de personas, las menos posibilidades laborales que tienen, y yo sí ahí veo una clara posibilidad de poder introducirlo a través del último inciso del artículo 14. Y nada más, ya acabo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Charo. Seguro que tu intervención va a suscitar preguntas en el posterior debate. Paso a presentar ahora a la siguiente interviniente, Yolanda Maneiro Vázquez. Es profesora titular de Derecho a Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Santiago, previamente premio extraordinario fin de carrera por dicha universidad, y también en el doctorado. Autora y coautora y colaboradora habitual de la Comisión Europea, ha impartido docencia en diversas universidades, en la Universidad de León, en Lisboa, profesora invitada también en diversas universidades españolas, docente habitual en cursos del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Hacienda, del Consello Galego de Relaciones Laborais, Xunta de Galicia, secretaria de la Revista Galega de Derecho Social y mediadora en el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos. Yolanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, en fin, adelante con tu intervención. Tienes 20 minutos y también te apuntaré cuando falten 5. Cuando quieras, Yolanda. Gracias. Muchísimas gracias, Joan, por tu amabilísima presentación. Muchísimas gracias a la Comisión de Igualdad por su invitación. Es un lujo poder estar aquí esta tarde con vosotros, con los queridísimos colegas, compañeros, como decía antes Carolina, pues amigos en muchísimas ocasiones. Y también es una osadía, por mi parte, estar hoy aquí pues con otros no menos queridos y admirados compañeros del otro lado de la doctrina judicial, pues hablar de discriminación por asociación delante de vosotros, los que ahora mismo pues os tengo aquí en la pantalla y en particular pues delante de Fernando, que pues no solo es eso, es osadía, no sé si responsabilidad, pero por lo menos tengo la tranquilidad de que en caso de que meta la pata, me corregiréis debidamente y haréis los apuntes oportunos. Entonces, pongo ahora mismo el contador para que no me tengas que reñir demasiado, Joan, y esta cuestión pues, de la discriminación por asociación como nueva forma de discriminación, pues a mi modo de ver, pues es un tema absolutamente apasionante. Es un tema que podemos decir que siempre ha estado ahí, pero que quizás hasta hace relativamente poco tiempo no lo hemos sabido ver. No lo hemos sabido ver también por lo que comentaba Rosario, porque no era una forma de discriminación específicamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, conocida como las demás, sexo, raza, religión, etcétera. Por tanto, habéis sido vosotros, Fernando, Joan y el resto de los representantes de la doctrina judicial quienes nos la habéis puesto encima de la mesa, quienes nos la habéis mostrado. Pues eso, muchas veces se dice que no se ve aquello que no se busca. Y por lo tanto, pues en este caso es digamos, una forma discriminatoria de creación absolutamente jurisprudencial. Carece de regulación jurídica en España en este momento, más allá pues, del Real Decreto Ley que regula la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ahí sí se reconoce una mención específica a la discriminación por asociación por razón de discapacidad. Pero no sé qué fortuna correrá este proyecto de ley de regulación de la igualdad y no discriminación que se está debatiendo, pero de momento, hasta ahora, pues eso, es una figura que no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, con lo bueno y con lo malo que eso tiene.
Lo malo ya lo acabo de decir, es difícil de identificar y me uno pues, a las palabras que decía Rosario, problema que sobre todo veremos en el ámbito de la carga de la prueba, porque muchas veces quien pretende alegarla no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo alegarlo, no sabe qué indicios hay que aportar. Y también desde el punto de vista positivo, de esa falta de regulación, pues se encuentran los distintos recovecos que han ido aportando las sentencias, la jurisprudencia en este punto para ir construyendo este concepto de discriminación por asociación, pues a medida que surgía la necesidad en cada caso. Aquí tenemos que romper una lanza en esta creación jurisprudencial por el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia ha sido el que, a través de 3 sentencias fundamentalmente, una, la sentencia Coleman de 2008, el que nos ha puesto delante esta situación de discriminación por asociación y quien nos la ha definido, quien nos ha aportado la discriminación con la que contamos hoy en día. Con ánimo de no aburriros, resumiendo mucho, recordáis que la sentencia Coleman afectaba al despido de una trabajadora que a la vez era madre de un hijo discapacitado, un hijo con un 33% de discapacidad reconocida, y ella era la principal cuidadora de ese hijo. Después de sufrir acoso, burlas y comentarios pues, de lo más desagradables en su puesto de trabajo, aquí pues, estamos hablando de Gran Bretaña, derecho inglés, esta señora se le invita a dimitir en su empresa. Ella finalmente acepta, se va, pero finalmente presenta una demanda por despido, derivado pues, precisamente de la discriminación sufrida por la discapacidad de su hijo. Y ahí entra por primera vez en juego en el Tribunal de Justicia. Estoy hablando de discriminación por asociación, un concepto que ya existía en el derecho inglés, pero que el Tribunal de Justicia hasta este momento no lo había tenido en cuenta. Y no lo había tenido en cuenta porque para poder defender esta forma discriminatoria hubo que aplicar la Directiva 2078. Y claro, esa directiva hasta ese momento solamente se había enfocado hacia la discriminación de las personas que sufrían en su propia persona uno de esos motivos discriminatorios, pues la discriminación, por ejemplo, de aquel que tenía una discapacidad, pero no de quien estaba en contacto con un discapacitado o al cuidado de un discapacitado. Y aquí, pues el Tribunal de Justicia, a través de una argumentación muy elaborada, en el caso Coleman, estableció esa definición de la discriminación por asociación e indicó que no se estaría respetando, no se estaría cumpliendo la finalidad de la directiva si solamente protegemos a aquel que tiene en sí mismo una causa discriminatoria y no a quien está siendo discriminado por esa misma causa, pero que no concurre o que no la tiene en sí mismo, como pasaba con la señora Coleman. Y a partir de este momento, el Tribunal de Justicia comienza esa línea en favor de esa creación de este concepto, pues, donde fundamentalmente dictó 2 sentencias más, esta Coleman, que fue pues, la primera en la que realmente se basa la doctrina judicial a partir de entonces, pero después llegó la sentencia Chef, ¿no? Que ya es posterior. Y en esa sentencia pues, nos sirvió sobre todo para tener en cuenta que la discriminación por asociación no era algo reducido a la discapacidad, como en un principio se pensó, sino que se podía extender a cualquier otra causa de discriminación. Pues, por ejemplo, en el caso de la sentencia Chef, el origen racial, porque era un tipo de discriminación que afectaba fundamentalmente a las personas pues, de etnia gitana. Una compañía de la luz, recordáis todos que colocaba los contadores de la luz en el caso pues, de un barrio habitado mayoritariamente por personas de etnia gitana, pues a una altura inalcanzable, mientras que en otros barrios de la ciudad esos contadores estaban cómodamente instalados en las casas y se podían revisar. Imaginaos con la luz que tiene el precio hoy, el precio que tiene la luz, cómo nos pondríamos si tuviéramos que subir 7 metros para controlar pues, si la compañía de la luz nos tarifa correctamente o no. Y pues ahí, a través de esta sentencia, pues pudimos extenderla también al origen racial, pudimos hablar de discriminaciones indirectas, porque en el caso Coleman se hablaba de una discriminación directa. Posteriormente ya llegó la sentencia Hackelberg, donde se extendió la discriminación por razón de sexo y por represalias, porque ahí la cuestión era la no contratación de una aspirante a un puesto de trabajo porque estaba embarazada. La aspirante no fue contratada,
pero el problema, en lo que a nosotros nos interesa, es que quien le realizó la entrevista de trabajo fue despedida, y fue despedida por comunicar a la candidata que no se la estaba contratando por razón de embarazo. Y con lo cual, pues ese despido también se entendió como discriminatorio por asociación, por razón de sexo en este caso. Y de ahí, pues esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia pasó a integrar poquito a poco. Tenemos que decir que costó que nuestros tribunales, sobre todo los tribunales superiores de justicia, que fueron los que se hicieron eco de esta figura, fueran asimilando ese concepto de discriminación por asociación y lo fueran aplicando también a los casos que tenían sobre la mesa. Con esa dificultad que yo indicaba también al principio. En muchas ocasiones el problema con el que se encontraban los tribunales superiores de justicia queriendo aplicar esa discriminación por asociación era que las partes no la alegaban, y no la alegaban porque lo desconocían, con lo cual pues el demandante no se le pasaba por la cabeza que lo que podía estar sufriendo, pues aquel a quien defendía, era una situación de discriminación por asociación. Y digamos que fueron esos tribunales superiores de justicia los que poco a poco y en muy diversos ámbitos, pero sobre todo en los ámbitos relacionados con el despido por muy distintas causas, pues fueron poniendo sobre la mesa los distintos aspectos de la discriminación por asociación, hasta que en el año 2020 pues fue el año donde ya eclosionó esta figura de la mano pues, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo reconoció discriminación por asociación en un supuesto donde ya se había admitido en suplicación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, relativo al acceso a las prestaciones familiares por parte de la hija de una señora que pertenecía al SOBI. Este régimen estaba excluido de esas prestaciones familiares y el Tribunal Supremo, acudiendo al concepto de discriminación por asociación, entendió que ahí se estaba produciendo un caso de discriminación por asociación por razón de sexo, dado que quienes integraban el SOBI eran mayoritariamente mujeres, pues los familiares de estas personas estaban sufriendo un trato pues desigual, un trato peyorativo como consecuencia de esta circunstancia. Y, a su vez, el Tribunal Constitucional, también en la sentencia 71-2000, aceptó esta nueva forma discriminatoria que el Tribunal Constitucional, en su caso, pues ya acuñó como discriminación refleja en relación con el disfrute de un permiso por cuidado de familiares, pero relacionado con un centro de salud, el Servicio de Salud Vasco, en el cual, como consecuencia de la interpretación de una norma, se excluía a la hermana de una embarazada que había dado a luz de la posibilidad de solicitar de un permiso de cuidado de familiares, porque para esos cuidados se requería una hospitalización donde con carácter general era suficiente con aportar pues, el certificado de hospitalización correspondiente, pero en el caso de que la hospitalización estuviese motivada por parto, ahí ya no se permitía el disfrute de ese permiso. Había que recurrir a un permiso distinto, con lo cual a esta trabajadora del Servicio Vasco de Salud se le impedía el cuidado de su hermana y se le daba al mismo tiempo un trato peyorativo a la mujer que daba a luz porque no podía disfrutar del mismo permiso que sí podía disfrutar un hospitalizado por otro motivo cualquiera. Con lo cual aquí el Tribunal Constitucional apreció esa doble concurrencia de discriminación directa por razón de sexo, en el caso de la hospitalizada, y discriminación por asociación para la trabajadora que no podía disfrutar de ese permiso por esa causa discriminatoria por razón de sexo. Y últimamente, aquí viene mi parte osada, porque pues, en parte los protagonistas de estas sentencias pues, están hoy aquí. Se está pues, potenciando, se está viendo el enorme nivel, el enorme potencial que tiene esta figura pues, en la vida diaria en relación con múltiples supuestos que se están planteando en nuestro ámbito laboral. Yo fundamentalmente he elegido tres, motivado porque son los tres casos en los que hay quizá un mayor antagonismo por parte de las sentencias, hay desacuerdo. Yo no descarto que dentro de poco tengamos en alguno de ellos una sentencia de unificación de doctrina que nos aclare pues, en qué línea va a ir la protección, y que son estos tres. Son, por una parte, la discriminación por asociación que puede sufrir el padre o quien comunica a su empresa, hombre, que comunica a la empresa que su mujer, su pareja, va a dar a luz
y poco tiempo después se le despide. Y aquí, pues fundamentalmente hay 3 sentencias recientes donde se ve esa diversidad, esa diversa interpretación de nuestros tribunales superiores de justicia, porque en unos casos sí admiten discriminación por asociación claramente. Pues siguiendo en este caso, yo creo que la pionera, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de abril de 2021, donde en un caso como este, donde el trabajador comunica a su empresa pues, que su pareja va a dar a luz y, como digo, a los pocos días recibe la carta de despido por una causa que en muchos supuestos ni siquiera está justificada, en otros veremos que no hay ni causa. La empresa lo despide sin aportar ni siquiera carta de despido. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia aquí claramente decidió que en esta sentencia que existía una discriminación por asociación, por razón de embarazo, porque si no fuese motivado por el embarazo de su pareja, este señor, en principio, tendríamos que entender que nunca habría sido despedido. La empresa, a la hora de destruir los indicios aportados por el trabajador, no desarrolló una carga suficiente de prueba. Sabemos que aquí, en este caso, pues como en cualquier discriminación, hay una inversión de la carga probatoria en el supuesto de que el trabajador que alega discriminación, pues lógicamente aporte indicios suficientes. Yo creo que aquí está el problema. El problema fundamental de este tema son los indicios suficientes. ¿Qué indicios tiene que aportar un trabajador para que se entienda que hay discriminación por asociación y para que el tribunal que lo está juzgando entienda que hay suficiente apariencia discriminatoria como para obligar a la empresa a aportar pues, razones objetivas y razonables que destruyan esa presunción discriminatoria? Y aquí muchas veces, a la vista de las sentencias, vemos que no está demasiado claro, ¿no?, cuando esos indicios pues son suficientes o qué indicios hay que aportar. Y eso dificulta, lógicamente, para las partes su actividad judicial. Las 3 sentencias que yo quiero plantear aquí en relación con este supuesto, por su carácter reciente, son 2 de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 22 de octubre de 2021, otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2022 y otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, también muy reciente, de 2022. Fundamentalmente aquí la diferencia, para no aburriros con los relato detallado de cada una de ellas, la diferencia es la comunicación o no por parte del trabajador a la empresa de la situación de embarazo de la pareja y la solicitud o no del permiso de paternidad, o por lo menos de las fechas en las que ese trabajador quería hacer uso del permiso de paternidad. La sentencia de Cataluña de 2021... 5 minutos, Yolanda. Sí, nos encontramos con un caso en el que el trabajador ni comunica el embarazo de la pareja, ni comunica que son pareja. Aquí siempre nos movemos en un supuesto en el que ambos, la pareja, trabaja en la misma empresa, lógicamente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que en este caso la empresa desconocía por completo que la situación de embarazo y por lo tanto aquí no puede entenderse que existe una discriminación por asociación, pero también entiende, y ahí vamos, que la protección que ofrece el artículo 55.5 es para la embarazada, no para el hombre que vaya a ser padre, fuera del uso y disfrute del permiso de paternidad. Como en este caso el permiso de paternidad ni lo había solicitado ni lo había comunicado, queda fuera de esta protección. En la misma línea va el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo que pasa es que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí había comunicación de la situación de embarazo de la pareja, pero entiende este tribunal que en este caso, como decía, la protección no se extiende al padre. De hecho, llega a decir, que a mí me resulta curioso, la protección no se extiende al padre y además una cosa, el padre, si no quiere sufrir un trato peyorativo en la empresa, basta con que no se acoja al permiso de paternidad o basta con que no disfrute este permiso. Y la sentencia de Castilla y León, sin embargo, con un supuesto muy similar, pero donde la diferencia no solo está en que el trabajador sí lo había comunicado, sino que el trabajador había anunciado ya en qué fechas quería disfrutar del permiso de paternidad, entiende claramente que sí hay una discriminación por asociación. Porque de otra manera, aquí la empresa ni le había comunicado al trabajador la causa de despido, ni siquiera se había personado en el juicio de despido, entendemos que no destruye la carga probatoria. Luego hay 2 sentencias que también quisiera señalar
también muy recientes en materia de discriminación por asociación por represalias. Represalias no por actos realizados por el propio trabajador, sino por actos realizados, en los dos casos estamos hablando de hermanos del trabajador despedido. En el caso de la sentencia, en este supuesto del Tribunal Supremo, también muy reciente, del 9 de diciembre de 2021, se trataba de una trabajadora que había sido contratada, pues como todos sabemos, por parte de una administración pública a través de una sucesión fraudulenta de contratos temporales. La trabajadora inicia acciones legales para denunciar esta situación. Como consecuencia de esas acciones la despiden a ella, pero también despiden a los otros compañeros que se encontraban en esa misma situación. Ese despido generalizado de los compañeros es utilizado por la empresa para justificar, mira, aquí no te estamos discriminando a ti, todos los que están en tu situación se van también a la calle. Y el Tribunal Supremo, aunque aquí no se alega discriminación por asociación, sí tira de este concepto y sí lo utiliza para decir que el hecho de que el trato discriminatorio afecte a más no impide que haya discriminación, sino que lo que está introduciendo aquí es un supuesto de discriminación por asociación, con lo cual está disuadiendo todavía más a quien realiza ese tipo de quejas o denuncias de hacerlo, porque sabe que con esa persona sufrirán consecuencias otros compañeros que están en esa situación. Y la segunda, la del Tribunal Superior de Justicia, también de Cataluña, de 28 de enero de 2022, en este caso el despedido es por tener un hermano sindicalista muy activo. Un hermano sindicalista que presentó 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo el año anterior al despido del trabajador. No se acepta que haya discriminación por asociación, a pesar de que el despedido no se logró probar la causa de despido. No se acepta porque, de nuevo, vuelve la carga de la prueba. Había dudas sobre si la empresa conocía o no conocía en el momento del despido las denuncias presentadas por el trabajador. Es una discrepancia en cuanto a la valoración de los hechos probados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que no queda acreditado, a pesar de que el trabajador había enviado sucesivos correos electrónicos a la empresa solicitando documentación y advirtiéndole que o le entregaba esa documentación o presentaría queja ante la Inspección de Trabajo y denuncia. Y, sin embargo, no se apreció en este supuesto, pese a que la primera sentencia, yo creo, de discriminación por asociación en España, de un Tribunal Superior de Justicia, ahora no recuerdo exactamente de qué comunidad autónoma, en un supuesto prácticamente idéntico a este, sí había apreciado discriminación por asociación en este caso. Y las últimas, y termino, tienen un poco de relación con lo que nos acaba de contar Rosario, que es la discriminación por apariencia, y con lo que también hablará después Silvia. Apariencia por razón de discapacidad. También aquí fue pionero, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia jugó un papel muy importante. Creo que Fernando aquí era el ponente de esta sentencia, donde a un trabajador lo atropellan al abandonar su furgoneta de reparto, ingresa en el hospital, el empresario lo va a visitar y el médico que lo atiende le dice: uy, esto tiene toda la pinta de que va a ser para muy largo. Nada más salir del hospital prácticamente despide al trabajador. Y entonces ahí el Tribunal Superior de Justicia de Galicia entendió que hay una discriminación por apariencia. No sé hasta qué punto esto lo podemos entender como un caso de discriminación por asociación, pero sí lo entendemos que se asocia al trabajador con esa categoría, con la categoría de los discapacitados. Sin embargo, recientemente, recientemente hay dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del 1 de febrero de 2022, donde sucede algo parecido en relación con una trabajadora que, con motivo de un accidente laboral, se amputa un dedo, 2 dedos de una mano, necesita las 2 manos para embalar fruta y se le despide. Y de nuevo aquí, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ya acabó, acepta plenamente la doctrina judicial de la sentencia gallega y entiende que sí hay una discriminación claramente por apariencia, por entender que en este caso no se tenía muy claro en el momento del despido cuánto iba a durar esta situación y qué problemas le iba a dar a la trabajadora, pues la pérdida de esos 2 dedos para poder realizar su actividad. Pido disculpas porque me he extendido un poquito en el tiempo y muchísimas gracias por vuestra atención y por la oportunidad. Muchas gracias, Yolanda. Pues yo pienso que, en fin, que has planteado también una problemática y una casuística realmente que seguro que va a dar juego en el posterior debate. Y pasamos ya a la tercera interviniente, Silvia Fernández Martínez, profesora ayudante, doctora en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Santiago de Compostela. Previamente había sido investigadora postdoctoral en el área del Derecho al Trabajo en la Universidad de Alcalá, doctora en Derecho del Trabajo
en la Universidad de Bérgamo, en Italia, con una tesis titulada, que en fin, cuando hoy he tomado conocimiento he pensado que lo primero que haría, pero lo haré después, es pedirle a Silvia que me mande la tesis, si quiere. La permanencia de los trabajadores con enfermedades crónicas en el mercado de trabajo, una perspectiva jurídica que me parece un tema muy interesante. Bueno, autora de diversas publicaciones sobre materias relacionadas con las enfermedades crónicas. No voy a detallar porque son muchas, y también de diversos comentarios jurisprudenciales. Pues nada, Silvia, adelante, pues te avisaré cuando falten 5 minutos y por favor, cuando quieras puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Joan, por la presentación y obviamente me apunto para recordarme mandarte la versión o digamos el fruto de la tesis doctoral que se plasmó posteriormente en una monografía. Obviamente te la enviaré. Voy a compartir, no sé si ya lo veis, una pequeña presentación muy sencillita y muy breve que he preparado. Y ya sin más, no sin antes agradecer también, por supuesto, a la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, pues la oportunidad que me ha dado al invitarme a participar en esta jornada, aunque como también comentaba antes Yolanda, es para mí pues un honor, pero también una responsabilidad compartir esta mesa virtual con las magníficas ponentes que me han precedido en el uso de la palabra y también pues tratar un tema tan interesante como todo lo relacionado con la enfermedad crónica como causa de discriminación, aquí delante de verdaderos expertos en estas temáticas. Ya sin más, voy a empezar entonces a realizar mi presentación, que como ven en la diapositiva lleva por título La enfermedad crónica como nueva causa de discriminación. Pues bien, en primer lugar, antes de estudiar la posibilidad de considerar a la enfermedad crónica como una causa de enfermedad de discriminación, tenemos que saber primero qué son estas enfermedades crónicas. Bien, estas enfermedades crónicas pueden definirse como aquellas que carecen de una cura definitiva y que provocan efectos que se prolongan en el tiempo. Y estos efectos pueden venir sucedidos o alternando fases de mejoría y de progresivo empeoramiento. Para la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad crónica, como también ven ahí en la diapositiva, es aquella que produce problemas de salud e incapacidades que requieren una gestión durante años o décadas. Lo cierto es que este tipo de enfermedades afectan de manera muy importante a la capacidad laboral de la población económicamente activa. Y diversos estudios recientes nos muestran cómo la incidencia de este tipo de enfermedades ha aumentado mucho o en gran medida a lo largo de las últimas décadas o años y se espera también que esta incidencia continúe aumentando en el futuro. Como ejemplos de enfermedades crónicas, para que puedan tener ustedes en la mente a qué nos estamos refiriendo, podríamos citar el cáncer, la esclerosis múltiple, la diabetes y también, como comentaba antes la ponente María Rosario, la obesidad mórbida. Recientemente, a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, tenemos que tener también en consideración qué ocurre o qué va a ocurrir con lo que la OMS, utilizando la terminología que utiliza la Organización Mundial de la Salud, la condición post-COVID o el COVID persistente. Tenemos que también pensar o reflexionar si este tipo de condición se va a convertir o está destinada a convertirse en una enfermedad crónica y analizar también todas las posibles incidencias que puede tener en el ámbito de la tutela antidiscriminatoria. Pues una vez que ya sabemos qué es, o podemos intuir qué es una enfermedad crónica, vamos a pasar entonces a analizar cómo ha sido tratada o el tratamiento que ha recibido desde el punto de vista de la tutela antidiscriminatoria. Este ámbito, el de la tutela antidiscriminatoria, es precisamente uno de los ámbitos en los que esta incidencia de las enfermedades crónicas entre la población económicamente activa, a la que me refería anteriormente, ha sido tratada con mayor profundidad. Esta circunstancia puede explicarse porque en un gran número de ocasiones el padecimiento de una enfermedad de estas características va a dar lugar a una discriminación en el lugar de trabajo.
Sin embargo, la Directiva 2078, como todos ustedes saben, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no recoge o no incluye la enfermedad, ni la común ni la crónica, entre las causas de discriminación que prohíbe expresamente. En esta directiva, solo la discapacidad se considera causa de discriminación. Por lo tanto, los trabajadores con enfermedades crónicas no van a poder tener acceso a la tutela antidiscriminatoria de forma directa, sino que solo podrán acceder a la misma de forma indirecta por vía interpretativa. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apostado por la equiparación de la enfermedad crónica a la discapacidad, realizando una interpretación amplia del concepto de discapacidad que maneja la directiva como vía para ofrecer tutela antidiscriminatoria a estos trabajadores que padecen este tipo de enfermedades. Ya desde su sentencia HK Danmark, que seguramente todos ustedes conocen, del año 2013, pasando por otras muchas como la David del año 2016, Ruiz Conejero, etcétera. En fin, en distintas sentencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apostado por esta equiparación de la enfermedad crónica a la discapacidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el tribunal no afirma en ningún momento que enfermedad y discapacidad sean sinónimos a la hora de considerar los factores de discriminación, ni tampoco que los trabajadores que las padecen vayan a tener acceso a esta tutela antidiscriminatoria desde un primer momento, sino que lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es otorgar protección antidiscriminatoria a una tercera categoría, que estaría entre la enfermedad, digamos, ordinaria o común y la discapacidad, que es la enfermedad de larga duración que implica una limitación en la participación en la vida profesional. Bueno, esto a modo de resumen, obviamente la definición que aparece en la sentencia es mucho más larga. No me voy a extender en todo lo relativo a la discapacidad, porque sé que también otra de las sesiones de este ciclo de microjornadas va a versar de forma monográfica sobre la discapacidad, con lo cual yo me voy a centrar más bien en la enfermedad como nueva causa de discriminación. Pasamos, por lo tanto, al ámbito español. Y en relación con el tratamiento que recibe la enfermedad crónica en este ámbito de la tutela antidiscriminatoria, nos encontramos con la misma situación prácticamente que a nivel europeo, pues tampoco el artículo 14 de la Constitución ni el 17 del Estatuto incluyen la enfermedad, una vez más, ni la común ni la crónica, entre las causas de discriminación prohibidas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, y también lo comentaba la primera ponente anteriormente, que el artículo 14 de la Constitución tiene una cláusula de cierre, ¿verdad? Y también ofrece protección antidiscriminatoria o tutela antidiscriminatoria frente a cualquier otra circunstancia, personal o social. Llegados a este punto, tenemos que plantearnos, por lo tanto, si la enfermedad crónica podría quedar incluida en esa cláusula de cierre del artículo 14 de la Constitución. Y si bien hay posiciones doctrinales que defienden una y otra postura, no me voy a detener en ellas, y simplemente me gustaría apuntar que los tribunales españoles han venido realizando, en este caso en relación con la enfermedad como causa de discriminación, una interpretación restrictiva, y en concreto el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, como regla general, han considerado que la enfermedad no es causa de discriminación, cuando se tenga en cuenta desde la perspectiva estrictamente funcional de su efecto incapacitante para el trabajo. Solo en supuestos específicos y como excepción a esta regla general han admitido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional la consideración de la enfermedad estigmatizante como causa de discriminación, en particular en relación con enfermedades crónicas o recurrentes.
En concreto, estos tribunales han entendido que solo podrá reconocerse la existencia de discriminación por enfermedad en aquellos casos en los que se utilice como un factor de diferenciación que tenga en cuenta condiciones que históricamente han estado ligadas a formas de opresión o de segregación de determinados grupos de personas. Esto ocurriría, por ejemplo, con el VIH. Bien, sin embargo, y frente a la posición que ha venido manteniendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acogida también por distintos tribunales superiores de justicia en España, aunque el Tribunal Supremo todavía no se ha decantado por esta vía, en mi opinión, yo considero que enfermedad, y también es lo que defendía pues, en mi tesis doctoral, considero que enfermedad crónica y discapacidad son dos conceptos diferentes. Por lo tanto, esa vía de la equiparación a la discapacidad para ofrecer tutela antidiscriminatoria a los trabajadores con estas enfermedades no considero que sea la más adecuada, puesto que la enfermedad crónica constituye una categoría intermedia, como también comentaba antes, entre la discapacidad y la simple enfermedad. Y digo que enfermedad crónica y discapacidad son dos conceptos diferentes por múltiples motivos, pero uno de ellos sería, por ejemplo, que las necesidades de inclusión en el mercado laboral de los trabajadores con enfermedades crónicas no tienen por qué ser las mismas que las de las personas con discapacidad, puesto que, tal y como la hemos definido, la enfermedad crónica siempre va a afectar a la capacidad laboral y, en cambio, los discapacitados, las personas con discapacidad, no tienen por qué ver afectada necesariamente su capacidad laboral. Sí, se pueden poner en práctica los ajustes razonables que sean necesarios, tema sobre el que el compañero David Gutiérrez, que está conectado hoy, es un experto y sobre el que ya, obviamente, no me voy a detener. Bien, entonces lo que yo defiendo, en mi humilde opinión, es que la mejor vía para ofrecer tutela a los trabajadores con enfermedades crónicas es considerar la enfermedad crónica como una nueva causa de discriminación que es diferente de la discapacidad. Y para ello podemos seguir dos vías también. Por un lado, una vía interpretativa, considerando que esta enfermedad crónica puede quedar incluida en esa cláusula de cierre del artículo 14, y después, por otro lado, la inclusión expresa entre las causas de discriminación a la que me referiré posteriormente. En primer lugar, en relación con la posibilidad de incluir la enfermedad crónica en la cláusula de cierre del artículo 14, cabe señalar que, en realidad, los argumentos que utiliza el Tribunal Supremo para aceptar esa excepción a la regla general según la cual la enfermedad común o ordinaria no es una causa de discriminación, esos argumentos pueden utilizarse para defender precisamente lo contrario, que en este caso la enfermedad crónica sí que tiene que ser o sí que tiene que quedar incluida en esta cláusula de cierre porque están presentes por un lado, el elemento de segregación, puesto que este elemento de segregación también se vincula con el estado de salud o con la enfermedad y está muy presente en determinadas enfermedades que han sido tradicionalmente estigmatizadas, no solo el VIH y el SIDA, sino también, por ejemplo, otras relacionadas con los trastornos de salud mental tan en auge en estos últimos tiempos. Por lo tanto, siguiendo o atendiendo a este requisito, sí que podría entenderse que la enfermedad crónica puede quedar incluida en esta cláusula de cierre del artículo 14. También en relación con el criterio histórico, también podemos defender que tradicionalmente las enfermedades de larga duración han sido históricamente una de las causas excluyentes o discriminatorias que han afectado a las personas. La otra vía para considerar o para otorgar protección a la enfermedad crónica como nueva causa de discriminación sería la inclusión expresa entre las causas de discriminación a las que hace referencia el artículo 14 de la Constitución y 17 del Estatuto. Esta segunda opción, en mi opinión,
es la más deseable o la que aporta una mayor seguridad jurídica para acabar con estos problemas interpretativos que se pueden generar a la hora de decidir cuándo una enfermedad crónica es equiparable a la discapacidad, cuándo no, etcétera, y para evitar ese limbo jurídico en el que muchas veces quedan las personas que las padecen. Por lo tanto, como ya digo, esta considero que sería la vía más oportuna para ofrecer tutela a estos trabajadores. Además, también me gustaría señalar que este tema, como también ya comentaban antes las compañeras, tiene unos efectos muy importantes o una relevancia muy importante en relación con el despido, porque la consideración o no de la enfermedad crónica como causa de discriminación va a afectar o va a impactar a la hora de calificar el despido injustificado de los trabajadores con enfermedades crónicas o de larga duración. Por un lado, si consideramos que la enfermedad crónica es una causa de discriminación, opción por la que abogo, el despido sería nulo. Y muy por el contrario, si no se dan los requisitos para equiparar esa enfermedad de larga duración a la discapacidad y tampoco se la considera una causa de discriminación autónoma, el despido sería improcedente, por lo que en estos casos es en los que digo que el trabajador podría quedar en un limbo, por decirlo de alguna manera, y tener acceso a un nivel de protección menor. Ya para ir concluyendo, creo que no voy a consumir todo el tiempo que tengo asignado. 5 minutos te quedan, Silvia. Vale, perfecto. Pues acabo ya con esto y con las conclusiones. Simplemente me gustaría señalar que, si bien en la actualidad, como ya comenté, en el ordenamiento jurídico español la enfermedad no es una causa de discriminación, sí que hubo un intento de incluirla entre estas causas de discriminación mencionadas expresamente con el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, presentado en 2011 y que finalmente no fue aprobado. En la actualidad, como también comentaba la profesora Maneiro, está en tramitación en el Senado la proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que también fue presentada ya en el año 2021, justo 10 años después del anterior proyecto. En su exposición de motivos, esta proposición de ley se define a sí misma como una ley integral, por distintos motivos en los que no me voy a parar, pero sí que me interesa resaltar que se define a sí misma como integral en relación con los motivos de discriminación e incorpora expresamente 2 nuevos motivos de discriminación, entre ellos la enfermedad. Entre los motivos que utiliza para argumentar esta inclusión se refiere precisamente a la especial relevancia social de la enfermedad. Asimismo, en su artículo 2.3, ahí creo que puse 3, pero creo que es el 2.3, si no recuerdo mal ahora, esta proposición de ley pues, hace referencia a que la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma y de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades. Y ya simplemente para concluir, no sabemos cómo va a acabar la tramitación de esta proposición de ley, pero en su caso considero que su aprobación sería muy relevante a efectos de tutela de los trabajadores con enfermedades en general y con enfermedades crónicas también, por supuesto, pues supondría un hito muy importante para su protección. Y también tendría un impacto muy importante, como comentaba antes, a efectos de despido. En concreto, vendría, digamos, a cerrar el debate abierto sobre la calificación del despido sin causa del trabajador enfermo, porque a partir de su inclusión de forma expresa como causa de discriminación, el despido injustificado del trabajador enfermo ya no podría considerarse improcedente, sino que tendría que calificarse como nulo. Nada más, muchas gracias por su atención y espero haber respetado el tiempo. Muchas gracias, Silvia. Efectivamente, has respetado, como las otras ponentes, el tiempo. Las 3 intervenciones creo que han sido muy enriquecedoras y pienso que dan juego a que ahora en el debate
pues se planteen cuestiones que no tienen que ser necesariamente preguntas, sino aportaciones o opiniones. Tenemos además un auditorio, ya se ha venido apuntando, muy cualificado. Aquí, y espero que no se molesten, está entre otros personas que han trabajado este tema, y igual me dejo alguna, pero está José María Miranda, está Ana Ginés, que ha trabajado, está Juan Carlos Iturri, está obviamente David Gutiérrez, que además es el que está manejando la organización telemática y que le agradezco, y el motor de estas jornadas. En definitiva está Xavier Solá, bueno, y seguro que me dejo de gente que también ha escrito sobre este tema. O sea que se abre el turno de intervenciones. David, yo soy, ya sabes, un discapacitado telemático y tú eres mi ajuste razonable. O sea que, por favor, estate al quite de las intervenciones para que propongan, no sé si... Carolina, Carolina creo que ha pedido la palabra. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Joan. Bueno, yo reitero las felicitaciones que ya he plasmado en el chat a las 3 ponentes. Me parece que ha sido una tarde espectacular, de verdad. Yo me he hartado de tomar notas, tengo aquí un montón de cosas y tengo para decir de las 3 intervenciones. En relación con la de Rosario, bueno, aparte de que me ha encantado, he tomado buena nota. Me ha encantado el Beauty Premium, me ha encantado, no había oído nunca hablar del aspectismo, pese a que es un tema que a los alumnos les parece fascinante, ¿no? Y nosotros siempre, y la primera cosa que te quería preguntar era, porque siempre, esto siempre genera muchísimo debate en el aula, ¿eh? ¿Cómo compaginar el derecho, la libertad de empresa, las facultades del empresario de seleccionar a las personas en atención a la manera que mejor sirvan a sus intereses y en casos que tú misma pues has comentado, ¿no? Mis alumnas siempre me ponen los ejemplos de las empleadas de Zara, sobre todo si es un Zara muy fashion, como los que están en el centro de Madrid, pues que no se ven chicas ni gruesas ni bajitas, ¿no? Ni feas, ni siquiera mayores, con lo cual entraríamos en esa esfera de la discriminación múltiple o intersectorial, ¿no? Pero bueno, con los chicos ocurre igual, porque yo cuando estuve en la inauguración del Zara de Serrano, es tan tremendo, los chicos eran todos, vamos, tenían todos la misma apariencia, ¿no? ¿Cómo se compagina? ¿Puede haber un interés empresarial realmente en que por el público al que presta su servicio, ofrece sus servicios, estuviese justificado una cierta apariencia que además va en conjunto con todo esto que estamos hablando? Y la segunda cosa, que enlaza con algo que yo lo había apuntado y luego tú lo has mencionado, ¿no? Recuerdo un caso que ahora con las redes pues tenemos muchísima información, que era el de una empleada que había sido despedida por ser excesivamente guapa, porque distraía a sus compañeros, ¿eh? Ni siquiera estábamos hablando de una directiva sexy que no obedezca al estándar de hombre, con responsabilidad. Sencillamente decía, la justificación era esa, ¿no? Que como era tan guapa, pues que les distraía y les hacía perder tiempo y entonces disminuía su rendimiento. No sé si hago las preguntas, observaciones, comentarios al resto y... Yo casi que sí, Carolina, y vale. entonces Vale, cada una de ellas que se sienta interpelada por la pregunta y después les doy la palabra a ellas. Sí, estupendo. Bueno, y en todo caso me he apuntado muchísimas cosas que has dicho, Rosario, que las voy a volcar directamente ahora en cuanto acabe en la sesión a mis apuntes, a mis presentaciones de las clases para el año que viene. En relación con el tema de Yolanda y la también magnífica intervención de Yolanda Maneiro, que es un tema, bueno, que yo creo que conocemos algo mejor, al menos los que nos dedicamos a hablar de discriminación por razón de sexo o género, pues la Hackelbracht nos ha puesto el tema sobre la mesa y a partir de ahí hemos conocido otros pronunciamientos. Bueno, me he apuntado todas las sentencias que has comentado, creo que todas. La de Madrid me he quedado impactada y la voy a buscar porque no he puesto ahí en el chat vaya tela, o sea, no me lo puedo creer. Y quería sencillamente hacer un comentario, pregunta, que además he visto que Antonio, un invitado también ha
ha tenido la misma reacción que yo, ¿no? En el supuesto del despido del padre que anuncia, bueno, que evidentemente en el momento en que sea padre, pues tomará su permiso de paternidad. No veo, no sé si, no estoy segura, no es que no lo vea, ¿no? Si lo puedo ver, porque además a mí me gusta ver estas cosas, pero no estoy segura de si no sería directamente una discriminación del varón, del padre, del otro progenitor. Él mencionaba, Antonio, en el chat, la sentencia que yo había apuntado por razón de situación familiar, que apunta la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2011. Directamente, no veo la necesidad, por todas las dificultades que además tú planteas, de aludir a la discriminación por asociación. Máxime, pienso, desde el momento que está aquí parado el derecho del padre y el de la madre. Me parece que tan discriminada, hombre, es verdad que tradicionalmente han sido las mujeres las que, como consecuencia del ejercicio de estos derechos y de la maternidad y de todo lo que tiene que ver con el embarazo y la maternidad, han experimentado trato peyorativo, los despidos o la discriminación, pero yo en este momento casi sería partidaria de defender la existencia de una discriminación directa por razón familiar o por razón de paternidad, ¿no?, del padre. Y también me he apuntado y me gustaría saber tu opinión respecto de si esa solución restrictiva que entiende que el 55.5, esa garantía reforzada de objetividad del despido sin necesidad de comunicar este embarazo de la mujer, del despido no justificado de la mujer embarazada, no se podría aplicar exactamente igual a cualquier otra situación, a la del varón, a la del otro progenitor, si todas esas, bueno, extender esa tutela reforzada de la embarazada también al padre. Y por último, en relación con la última ponente, pero no por ello menos brillante, Silvia, enhorabuena, no te había oído nunca hablar en público, pero me ha gustado mucho tu presentación, muy ordenada, muy clara, y me he quedado con, esto es más un comentario, ¿no?, o una adhesión a esa opinión que tú defiendes, de que la enfermedad crónica pueda constituir una nueva causa de discriminación no tasada o no específica, pero perfectamente ampliable o subsumible en esa cláusula de cierre de cualquier otra condición personal, sobre todo porque he visto, y además es lógico, ¿no?, o sea, es cierto, que no deja de ser una cierta incongruencia que al final una persona con una discapacidad que puede trabajar tenga o disponga de una tutela antidiscriminatoria más potente o sencillamente que disponga de ella frente a una persona con una enfermedad crónica que no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Porque, bueno, al menos ahora, al eliminarse el despido por absentismo, pero siempre queda ahí el resquicio de si podría considerarse un despido objetivo por ineptitud sobrevenida o sencillamente un despido injustificado pagado, ¿no? Que eso es facilísimo, sigue siendo facilísimo. Yo, y con esto termino, me comentó una vez una alumna una situación de una compañera de trabajo de su padre, que fue terrorífica, ¿no? Porque era una mujer que había padecido un cáncer gravísimo, había estado mucho tiempo recibiendo el tratamiento, pues, de quimioterapia y radioterapia correspondiente, se había curado, estaba de alta, pero tenía continuamente secuelas, ¿no? Dolores de cabeza, migrañas, mareos, vértigos, y al final esta mujer acabó perdiendo su trabajo. Nada más, muchísimas gracias a las tres, de verdad. Ha sido magnífica la tarde. Muy bien, pues por el mismo orden que Carolina ha formulado las preguntas, Charo, Yolanda y Silvia vais contestando. Quizá, Yolanda, antes de contestar, le daremos la palabra para Antonio Fernández, para que él personalmente, si quiere completar o añadir algo más a la pregunta de Carolina dirigida a ti. Charo, cuando quieras. Muchas gracias, Carolina. Bueno, me han parecido unas preguntas muy interesantes y especialmente, pues la primera tiene una difícil respuesta, es decir, cómo compaginar la protección de la apariencia física y los intereses empresariales. Es decir, cuando una determinada apariencia vende, genera beneficios a la empresa.
La respuesta es muy difícil. O sea, yo llegué a la conclusión de que no me atreví a darla, no me atrevo a decir que se pueda limitar la libertad empresarial ni el margen de lo que quiera poner en el mercado el empresario. Probablemente sea caso por caso. O sea, yo creo que la respuesta sería más bien caso por caso y ver cuándo una determinada apariencia física puede ser un requisito esencial y determinante. Yo creo que los tiros pueden ir por ahí. La raza, desde luego, no puede serlo. Hay elementos que no se puede sentar como un requisito esencial y determinante para el desempeño laboral. Pero pongamos por caso, llevar maquillaje sí, pero volvemos a lo de antes. Si se considera discriminatorio, lo vamos a intentar proteger o incardinar a través no del prejuicio, sino del estereotipo, por razón de sexo, es decir, que las mujeres parezcan mujeres. Determinada apariencia física, que las vendedoras o los vendedores de una determinada marca o de una determinada cadena de establecimientos, pues es verdad, no son jóvenes, no son de cierta edad, son jóvenes, suelen ser delgados, suelen responder a unos patrones. ¿Es un requisito esencial y determinante para la venta? Yo creo que como las empresas avancen demasiado en esa línea, es decir, responder demasiado a patrones, van a incidir en causas de discriminación prohibida, potencialmente prohibidas, porque van a dejar fuera a muchos sectores de la población cuyas características no van a responder incluso por origen racial o por origen étnico, no pueden responder a estos patrones que representan las marcas, ¿no? Es un tema muy delicado. Establecerlo con carácter general, una prohibición, también es complicado, porque nos metemos dentro de lo que es la libertad de mercado, la libertad de establecer una empresa, de generar beneficios y de generar puestos de trabajo. Entonces yo creo que el problema es más bien caso a caso y ver cómo se establece una protección específica en aquellos que estén demandando una protección. En cuanto a la segunda pregunta, que era pues la discriminación por ser guapa, pues evidentemente. Mira, hay muchísimos estudios porque a ese nivel en el que cómo la discriminación por ser especialmente atractiva o sexy juegan contra las mujeres. Juegan contra las mujeres porque, para empezar, hay un prejuicio, que es peor que un estereotipo, es que a una mujer que es guapa o que es especialmente sexy o que pueda tener los pechos especialmente grandes, ya se la presupone como menos inteligente. Bueno, el famoso dicho de las rubias son tontas, ¿no? O estas cosas que se decían antes. Luego ya no solamente ahí, sino, por ejemplo, los estudios que hay que evidencian el inmenso coste económico que además supone mantener los estándares de belleza para la mujer, ¿no? Los estándares que se esperan de nosotras, porque si no lo haces también respondes a otros patrones. Entonces, el tiempo que dedicas, el coste económico que supone no solamente la peluquería, el tinte, el maquillaje, en fin, todo esto está estudiado. Entonces, sí es un factor de discriminación y claro, es un factor, el atractivo puede jugar en contra o puede jugar a favor. Y puede jugar en contra por desviación hacia la baja, porque no responde a los patrones de belleza, o desviación hacia arriba, porque se es excesivamente atractivo, excesivamente musculado, ¿no? También si nos encontramos, pensemos en un hombre que a lo mejor nos lo encontramos en un trabajo de naturaleza eminentemente intelectual, pero que tuviera como afición o le gustara por cualquier motivo ir al gimnasio y estar muy musculado, pues probablemente tendría una serie de estereotipos, ¿no?, en su contra. Entonces, bueno, yo creo que también sería mucho más bonito, desde luego, plantear una demanda de ser discriminada por ser guapa a plantear una demanda de ser discriminada por ser fea, ¿no? Que hay que tener todavía un mayor... Pero sí es un factor, desde luego, que está prevalente en la discriminación por aspecto físico. Y lo que es llamativo, ya corto, es en las encuestas estas del 2013 y del 2016, en la Simio-CIS, el aspectismo se considera un factor prácticamente inexplorado en España. Y sin embargo, como os decía, es un factor de una relevancia en el que España despunta por ser un país en el que
según dicen las encuestas, nos fijamos muchísimo en el aspecto físico, con lo cual la incidencia de esta discriminación a nivel de estereotipos tiene que ser tremenda e incluso a nivel de prejuicios, ¿no? Que es mucho más grave que el estereotipo, porque el estereotipo influye en la apariencia física, incluso un estereotipo en ocasiones puede estar permitida su utilización por el empresario. Es decir, la explotación, voy a vender maquillajes, quiero que estés maquillado o maquillada o quiero que tengas determinado aspecto porque va a vender más. Pero todo yo creo que debe ser muy puntual. Ahora, en Australia, en muchos países de influencia anglosajona, sí encontramos normativa específica que protege contra la discriminación por aspecto físico. ¿Con qué resultado? Pues no lo sé, ahí ya no he llegado tan lejos. Y bueno, muchas gracias. A mí me ha encantado Yolanda y Silvia y he aprendido muchísimo con todo lo que han dicho hoy, la verdad. Muchas gracias, Charo, por esta última aportación. Y, en fin, invitaría a Antonio Fernández que si quiere completar o si considera que Carolina ha interpretado perfectamente ya tu pregunta sobre la posible canalización o recanalización de la discriminación por asociación del padre a la discriminación por situación familiar, pues que puedas intervenir para matizarla o, en fin, o si no, pues la entenderemos que ya en los términos que ha formulado Carolina la va a contestar Yolanda. Yo creo que está bien formulada, ¿eh? O sea, no voy a añadir nada más. Pues muchas gracias por la pregunta. Yolanda, cuando quieras. Yolanda. Ahora, perdón, Sí. que estaba hablando con el micro cerrado. Decía que ha sido un placer aprender de vuestras preguntas y de vuestras intervenciones, de ambas cosas. En relación con las dos preguntas que formulaban Carolina y Antonio, yo creo que, por supuesto, se podría haber acudido perfectamente en este caso a la discriminación por paternidad, por circunstancias familiares. De hecho, la sentencia que yo decía que dio, creo a mi juicio, origen a esta cuestión, la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2021, planteaba ambas cosas. Es decir, el recurrente, en caso de esa sentencia, alegaba discriminación por paternidad, por su condición de padre. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia le decía que, por supuesto, existía, pero además trajo a colación la discriminación refleja. Y ahí en esa sentencia pues, se hace un análisis muy detenido de cómo podría aplicarse a un supuesto como este el caso de la discriminación refleja por asociación, etc. O sea, era como incluso un añadido, es decir, aparte de lo que comentabais antes, las discriminaciones multicausales, donde es raro ver un supuesto discriminatorio donde solo concurra una causa. Y en muchos casos de esta discriminación por asociación siempre se suele dar, no en este precisamente, pero sí en la otra gran mayoría, discriminación por razón de sexo, porque casualmente la despedida siempre suele ser una mujer. Ya digo, no justo en este caso de paternidad, pero sí en los demás. Entonces, al abrir la espita el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y razonar de una manera tan detenida cómo podría aplicarse aquí la discriminación por asociación, yo creo que animó a futuras demandas a plantearlo por esta vía, con lo cual entiendo que en estas tres que yo estuve comentando no se llegó a plantear, sino que directamente se canalizó por discriminación por asociación por razón de embarazo. Ahora bien, yo no sé si también aquí quienes presentaron la demanda tenían en mente la facilidad probatoria, porque si realmente en este caso, y lo enlazo con la segunda cuestión que me planteabas, Carolina, la de la aplicación del artículo 55.5, si de verdad fuera extrapolable la protección del artículo 55.5 al hombre, al futuro padre, a la pareja de la embarazada, claro, la carga probatoria es infinitamente más sencilla, porque en ese supuesto bastaría comprobar que el embarazo está detrás de la causa discriminatoria y nos olvidamos de la intención del empresario, nos olvidamos de todas las otras cuestiones que sí que habría que probar y que dificultarían la actividad del demandante, ¿no? La actividad de la persona discriminada en este caso. Sobre la cuestión de si sería o no sería extrapolable esta garantía al hombre,
Las dos sentencias que denegaron esta protección de discriminación por asociación por embarazo acudieron ambas a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en su momento, en una sentencia, bueno, entre otras, pero una sentencia 111-2018, excluía al hombre de esa protección contra la discriminación por razón de embarazo, por entender en ese momento, en esas circunstancias que se planteaban en el supuesto, que no son perfectamente extrapolables a esta, ¿no? A la discriminación por asociación, pero sí es verdad que estas sentencias lo rescataron. Decían que es una protección reforzada en favor de la mujer, porque es la mujer la que está en una situación de embarazo, la que tiene pues esos problemas físicos derivados del embarazo, problemas posteriores en el ámbito laboral derivados del disfrute de los permisos motivados por el embarazo, y que por lo menos en el caso de los problemas físicos, pues es una circunstancia que no afecta al hombre. Por tanto, yo ahí entiendo que lo que quería insistir el Tribunal Constitucional es el que se haga una protección adicional en favor de la embarazada no es discriminatorio para el hombre. Simplemente es que la embarazada está en una situación específica que en ese caso el hombre no comparte. Ahora, ¿esto es imposible o no nos permitiría extrapolarlo a esa discriminación por asociación? Yo entiendo que sí. Yo creo que sí podría ser. Ahora se abre una espita importante, porque tal y como está redactado el artículo 55.5, la protección está clara en favor de la mujer. Sí, pero fíjate, se me ocurre lo siguiente, teniendo en cuenta lo que ha dicho Madrid en esa sentencia que me ha dejado a mí bastante perpleja. Efectivamente, la tutela reforzada a la mujer embarazada pues está claramente vinculada con eso que dice la sentencia Mercal Calzados y con base en otra del Constitucional anterior, una del Supremo con base en otra del Constitucional anterior, de que la brecha salarial y el despido por causa del embarazo son los dos problemas más graves con los que la mujer se ha enfrentado y se sigue enfrentando en el ámbito laboral, ¿no? En el mercado de trabajo. Pero fíjate una cosa, os planteo, a ver qué os parece. ¿No habría motivos para una tutela igualmente reforzada basados en la corresponsabilidad? Porque claro, si la solución va a ser que el hombre por miedo a una represalia como consecuencia de que comunica el embarazo de su pareja y que va a ser papá y va a tener un permiso, sencillamente la solución sea que mejor no coja el permiso, no sé, planteo este argumento, ¿no? Como vía para extender una tutela reforzada también a los padres. Perdonad, me permito, no puedo reprimirme a pesar de que quizá como moderador no me correspondería porque me apasiona el tema y quizá aquí está suscitando otro. El tema, claro, el 55, primero, yo pienso que yo incluso cuestionaría que es realmente una tutela reforzada respecto a la tutela antidiscriminatoria. Digamos que es una tutela objetiva o automática en tanto que aligera la carga de la prueba indiciaria o de la alegación indiciaria, porque aprovecho también aquí para decir, tenemos el importantísimo artículo 96.2 de la ley reguladora que a mi juicio aligera la carga indiciaria del 180 o 168, no me acuerdo dónde está. Pero yo cuestionaría varias cosas, quizá, o lo planteo más a modo de quizá de provocación para la reflexión. Realmente no sé si está reforzada. Esto sería la primera, porque y aquí recuerdo una importantísima sentencia que quizá no se le dio la importancia que tenía Porras Guisado, planteada por mi compañero Carlos Preciado desde la Sala Catalana, que en su tercer pronunciamiento dice aquello de que nuestra tutela reforzada no es tan reforzada y no da auténtico cumplimiento a la directiva 92/85, que recordémoslo, es una directiva más de carácter preventista que no antidiscriminatoria. Y lo que establece es que la auténtica protección sería la prohibición de despedir y no la tutela ex post, porque al final no deja que la declaración de nulidad a la mujer que ha sido discriminada en el despido y la posibilidad de readmisión al final no siempre se vive como un gran logro, sino incluso a veces hasta el punto de que la propia ley reguladora contempla la posibilidad de ejecutarla por equivalente y que no quede obligada. Lo digo porque quizá también aquí deberíamos hacer un esfuerzo para ver por qué vías, incluso por la vía de la cuestión perjudicial, podríamos acercarnos a la voluntad, al efecto útil de esta directiva, que sería la tutela prohibitiva salvo situaciones excepcionales. Y la otra cosa que quería añadir es el tema de
Claro, yo creo que el derecho del hombre que ejerce, que anuncia, ya está en el 55.5. O sea, la protección objetiva, la protección automática, pues se extiende a todas las personas que pidan o que hagan uso de los derechos de conciliación. Y obviamente el permiso de nacimiento, el permiso de nacimiento, yo creo que ya está protegido entre la tutela objetiva. Ahora, dejo ahí la duda esta de si realmente esta, en fin, no lo digo yo, lo dice Porras Guisado en su tercer pronunciamiento, esta tutela objetiva quizá no da, en fin, no, yo pienso que no da cumplimiento a lo que se pretendía con la directiva 92/85. Bien es cierto que en su ámbito de protección dicha directiva no se extendía, ahora hablo de memoria, a la situación de embarazo, maternidad y lactancia, no al ejercicio de los derechos de conciliación puramente, pero bueno, lo dejo ahí para el debate. Y bueno, ahora de hecho también le tocaba a Silvia contestar a la pregunta que iba dirigida y después podemos reemprender el debate sobre lo que estábamos. O Yolanda, ¿querías añadir algo más quizá antes de pasar la... Lo único que en las sentencias que denegaron esta situación de discriminación por asociación, esa protección al hombre, también jugó un papel importante que en ninguno de los casos, primero, había nacido el niño y segundo, el padre había solicitado o dado a entender que quisiera solicitar ningún permiso de paternidad. Entonces, en alguna de estas sentencias incluso se dice no hay protección por paternidad hasta que no hay paternidad. Una vez que ya hay paternidad, se le protege como padre y una vez que hay paternidad, se le protege en caso de que solicite alguno de los permisos. Simplemente añadirlo también para el debate después. Silvia, yo creo que se te había dirigido una pregunta. Sí, bueno, creo que más que una pregunta era una consideración lo que me dirigió la profesora Martínez Moreno, entonces nada, simplemente pues agradecerle sus palabras y nada, pues recalcar que, claro, en el caso de que la enfermedad crónica o la enfermedad de larga duración se pueda equiparar a la discapacidad, ahí no habría ningún problema, porque entonces ya los trabajadores con estas enfermedades tendrían derecho, pues por ejemplo, a los ajustes razonables, pero claro, la laguna que vendría a colmar el hecho de considerar la enfermedad en sí misma como causa de discriminación sería precisamente eso, que cuando no se te reconozca la consideración de discapacidad, pues no tengas acceso a los derechos, a los ajustes razonables, que es pues la medida por excelencia de cara a la inclusión laboral de estos trabajadores enfermos. Y nada más, pues muchas gracias. Ha sido para mí una oportunidad para aprender, también he tomado muchas notas y nada más. Muchas gracias. Carolina, seguimos, ¿da tiempo para más? ¿Cuál es ¿qué te parece? Yo, si alguien quiere intervenir, seguimos. Yo no sé Sí. si teníamos un tope de hora. Yo creo que más o menos eran 2 horas y podemos estar obviamente con libertad. ¿Alguien ha pedido la mano? A ver, Sí, David. Sí, Fernando. Exacto, es Fernando Lousada. Lo que no sé si vamos a poder escucharle, pero vamos a probar a ver, que antes tenía algún problema con el ordenador o con el dispositivo desde el que se conectaba. Pero puede escribir en el chat, ¿no? Sí, y también. si lo hace por móvil y te llama a ti, Fernando, y tú a través de tu móvil, esto en alguna deliberación telemática lo hemos solucionado por este sistema tan USB. Genial, vale, pues le llamo y hablo con él, ¿vale? Y os transmito lo que diga. Y tú nos acercas el móvil, seguro que escucharemos lo que quiere plantear. Vale, nada, 5 minutos, ¿vale? Vale. Y mientras, pues tú me avisas cuando esté Fernando. Yo una reflexión sobre el tema. A mí, el que la sentencia del 2001 del Supremo, diciendo que es la que cambia un poco el criterio mayoritario de la doctrina de su aplicación hasta entonces, que consideraba que la enfermedad o la salud podía ser causa de discriminación. Recuerdo la sentencia de Aurelio del 21 o 29 de enero de 2001, luego una sentencia de Lourdes Arastey desde la Sala Catalana que declara que el despido, una no renovación de contrato temporal, es discriminatorio por razón de la salud. Entonces, es que yo siempre he entendido la enfermedad en una situación de manifiesta debilidad de la persona, ciertamente temporal, pero de absoluta debilidad y que por consiguiente es cuando más protección merece.
y que en cambio esto se formulara en aquellos términos tan claros, que aquella no es discriminación, siempre me ha parecido, realmente me ha chirriado, y más cuando el artículo 6 del convenio 158 de la OIT nos dice claramente que la enfermedad no podrá justificar nunca el despido, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho tu intervención, Silvia, en favor de la recuperación de esta causa, la enfermedad crónica, obviamente, pero incluso en el proyecto legislativo, como ya estuvo en su momento en el proyecto de 2011, que pudiera ser causa de discriminación, sin más. Es que no olvidemos que, claro, es que somos un país pendular, porque hasta la reforma del 94 es que tenía la tutela automática, la situación de enfermedad, la situación de incapacidad temporal era causa de suspensión y por consiguiente el despido o era procedente o si no procedía la readmisión. A ver si ya está Fernando para hacer su aportación o sus preguntas. David, Fernando. Bueno, Fernando ha puesto en el chat que no quería plantear nada en concreto, que quería felicitar a las ponentes que habían estado fantásticas y agradecerles sus ponencias. Muy bien. Exacto, justo eso, acabo de hablar con Fernando por teléfono. Me ha trasladado esto, nada, que quería felicitar a las 3 ponentes que han sido magníficas. Quería saludar también a Yolanda, a Charo y a Silvia. Y que nada, me ha trasladado simplemente eso, ¿de acuerdo? Que tiene un problema con el dispositivo que no sabemos por qué no le permite enviar mensajes de audio, o sea que, o conectarse con el micrófono, por lo que él sí que nos escucha a todos y a todas, pero no hemos sabido encontrar el error técnico que, en fin, la informática ya sabéis que es un generador de problemas constantes. Pues sí, total y absoluto. Así que nada, simplemente eso. Quería saludar a todas y todos y felicitar por las intervenciones que le han parecido magníficas y brillantes. David es el padre de esta sesión, porque la idea de esta sesión fue de David. Que va. Sí. Muchas gracias. Pero nada, yo también voy a aprovechar para felicitar a todas y a todos, que tengo el placer de conocer a la profesora Maneiro y a la profesora Fernández, pero y a Charo no la conocía, la había leído, como decía la profesora Martínez Moreno, mucho, pero no tenía la oportunidad de conocerla. Así que nada, también me sumo a los agradecimientos. Y estoy un poco aquí en la trastienda, manejando las cuestiones informáticas y colocándolos como asistentes, intentando silenciar todos los micrófonos para que no haya ninguna incidencia. Así que nada, un placer estar con vosotros y con vosotras, como siempre. Pues nada, David, muchas gracias. No solamente por ser el artífice de esta sesión magnífica, entretenidísima, ilustrativa, sugerente, que nos va a dejar a todos pensando en un montón de cosas que nos van a aportar para nuestros próximos trabajos y clases, sino también por dedicarte a la parte técnica, que no es menor, Así que nada, si no hay ninguna intervención más, yo creo que podemos dar por concluida esta sesión de esta tarde. Y nada más que, bueno, gracias a todas las personas que han participado, especialmente a las ponentes, también a ti otra vez, David, al moderador, a Joan, al copresidente, Silente, el pobre, por una vez. Y así me da la oportunidad a mí también de lucirme un poco, ¿no? De ejercer mi copresidencia. Y bueno, que tengáis un buen verano, que descanséis y tenemos una próxima cita el día... 27 de octubre, quería recordar. Hablo de memoria. Sí, bueno, pues de bueno, aquí a... David lleva el control, pero bueno, sí, ya está en el tríptico. Sí, yo tenía el tríptico abierto, lo que pasa es que lo he cerrado. Así que 27, sí. El 27 de octubre. Perfecto, pues bueno, de aquí al 27 de octubre estoy segura de que algunas y algunos nos vamos a volver a ver, pero en todo caso, a los que no nos veamos, pues un buen verano, un buen descanso, que nos lo hemos ganado este primer año de presencialidad pospandémica, que ha sido intenso y muy emocionante. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos. Muchas gracias a las 3. Gracias a vosotros. Dale. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias.